en el valle de Armagedón, para juzgar a naciones, para el milenio, para destruir Satanás al fin del milenio, el juicio del gran trono blanco, la resucitación de los impíos, eternidad, nuevo cielo y nueva tierra. Tienen que negar. El partidario del traslado después de la gran tribulación o del arrebatamiento después de la tribulación, tiene que negar la doctrina de la inminencia. ¿Cuál es la inminencia? Estar listo para que aquel día no os agarre de sorpresa. Entonces, si la iglesia se levantará después de la gran tribulación, no es necesario velar, no es necesario estar listo, y Él no vendrá como un ladrón, porque entonces sabremos cuando Él vendrá, porque demorará 7 años, usted puede contar los dedos. Entonces no tiene sentido. Esa teoría no tiene base en la Escritura. Dice que el Señor podrá venir a cualquier momento, la inminencia, es lo que nosotros creemos, y la sostiene por la enseñanza bíblica de los apóstoles de la iglesia primitiva, que aún Pablo esperaba el arrebatamiento de la iglesia en sus días. El defensor de esa teoría tiene que negar cualquier cumplimiento de la profecía de Daniel 9, 24-27, la 70ª semana, que es la tribulación, afirmando que la tribulación tiene que aplicar pasajes grandes de la Escritura y que la tribulación es un sentido espiritual y no literal, y eso no es cierto. Se observará así que esta posición del traslado, del arrebatamiento después de la gran tribulación, descansa esencialmente sobre un sistema de negaciones de las interpretaciones sostenidas por el partidario del traslado antes de la tribulación y de una equivocación y una falta de conocimiento sobre la profecía literal y sobre la profecía simbólica de la Escritura, haciendo las dos una misma cosa. Y las dos son distintas. Cipriano dice una vez, sería algo incompatible o ilógico, o algo sin sentido y contradictorio de por sí mismo, si nosotros que oramos para que el reino de Dios venga pronto, esperar una larga vida aquí abajo después del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, Cipriano dijo, no tiene sentido. Si nosotros que oramos, viene Jesús, viene pronto. Si nosotros que oramos, venga pronto, sabemos que vamos a vivir 7 años aquí en la gran tribulación, no tiene sentido esa oración. La tribulación es para Israel y no es para la iglesia. Israel y la iglesia son dos entidades en el plan de Dios distintas. Por cuanto el partidario del traslado después de la tribulación insiste que la iglesia no solo se le ha prometido tribulación, sino que actualmente está pasando por la experiencia de la tribulación como ha sufrido la iglesia a través de los siglos. Pero la iglesia ha sufrido tribulaciones y juicios a través de los siglos, y los creyentes han sido muertos a través de los siglos. No es 7 años, son siglos. Entonces debería ser solo 7 años. Los partidarios del traslado después de la gran tribulación afirman que la iglesia tras la Unión Soviética o la cortina de bambú está pasando la gran tribulación, pero eso no es sentido. Porque la Biblia dice que será una tribulación como nunca antes en la historia, del cual la iglesia aún no ha entrado, porque Pablo dijo en 2 Tesalonicenses 2 que algo impide para que sea manifiesto el hombre de pecado. Algo impide. ¿Qué es que impide? La iglesia. La iglesia es que impide. Y cuando este que impide sea removido, entonces se manifestará el hombre inicuo. Pablo podría decir, claro, para no traer tantos problemas a los teólogos a través de los siglos, cuando la iglesia sea manifiesta. Pero dijo el que impide, la iglesia. Posición del traslado durante la tribulación, los 3 años y medio en la mitad. De acuerdo con esa interpretación, la iglesia será arrebatada al final de los 3 primeros años y medio. La iglesia sufrirá los eventos de la primera mitad de la tribulación, los cuales, de acuerdo a esa teoría, no son manifestaciones de la ira, pero será trasladada antes que comience la última mitad de la semana, de la 70ª semana de Daniel, antes del derramamiento de la ira de Dios. Se dice que el traslado ocurrirá en conexión con el sonido de la 7ª trompeta. Y es esencialmente un compromiso. Ellos lo crearon. Esencialmente un compromiso, esa doctrina, para que hubo entonces, y está conectada en el medio, la después, la antes, entonces ellos crearon en el medio, para no quedar deslumbrados. Que no tiene sentido. El partidario del traslado durante la tribulación, o sea, después de los 3 primeros años y medio, 42 meses, tiene que negar o al menos debilitar la interpretación dispensacional en las Escrituras, las dispensaciones que hemos estudiado. Tiene que negar las distinciones estrictas sobre Israel y la iglesia.
Eso se observa en que esa posición coloca a la iglesia en la primera mitad de los últimos 7 años del periodo determinado sobre el pueblo de la ciudad de Dios. Esa posición debe descansar sobre una interpretación de la tribulación que divide el periodo en 2 mitades separadas. Y las 2 mitades separadas están divididas en el arrebatamiento de la iglesia, el anticristo, los 2 testigos del Apocalipsis y el fin. Esa es la división correcta en la Escritura. Esa posición del traslado durante la gran tribulación tiene que negar la doctrina de la inminencia, como ya le he dicho, que Cristo vendrá en un abrir y cerrar de ojos, o Cristo vendrá como un ladrón de la noche. Esa posición tiene que negar a esta doctrina de la inminencia, y entonces tendrá que esperar señales que lo cumpla hasta los 3 años y medio, y los señales estamos viviendo ahora. Esa posición tiene que negar el concepto de la iglesia como un misterio, para que la era de la iglesia pueda coincidir o comparte con el programa de Dios. La iglesia es un misterio en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento menciona Israel, no menciona la iglesia. Algunos versículos la mencionan, que Cristo la fundaría a través del poder del Espíritu de Dios. Pero en el Antiguo Testamento la iglesia es un misterio. En el Nuevo Testamento Israel es un misterio. Entonces los dos son distintos. Los dos son distintos. Este examen de la posición del traslado en la tribulación, en la primera mitad, nos ha demostrado que los argumentos esenciales de ese punto de vista no podrán resistir la prueba de la verdadera interpretación de la Escritura y debe ser rechazado. Teoría del traslado antes de la tribulación. Y esta es lo que yo creo. Esta es la que es correcta. Y esta es la que es verdadera. La iglesia jamás podrá pasar en la gran tribulación. No hay sentido. No hay lógica. Ellos dicen teoría del traslado, pero no es teoría, es una tesis. La iglesia se levantará antes de la gran tribulación. Descansa esta doctrina sobre una promesa mayor en la Escritura, que es el método literal de la interpretación de la gran tribulación. Cree en una interpretación dispensacional de la palabra de Dios. Que la iglesia e Israel son 2 grupos distintos. Que la iglesia es un misterio no revelado en el Antiguo Testamento. Y que Israel es un misterio en el Nuevo Testamento. Y que los 2 al final de los siglos entonces serán restaurados. Y estarán en la presencia de Dios. El método literal de la interpretación es admitido franca y libremente por los amilenarios antes del milenio. Durante el milenio, los premilenarios, antes, milenarios, durante el milenio y postmilenario. Básico es basar esa doctrina en la controversia de los 3 primeros puntos de vista, parcial, después y a la mitad de la gran tribulación. Pero este es el traslado donde la iglesia va a subir y donde yo voy a subir y donde usted va a subir. Hay una diferencia entre la iglesia, mira bien, profesante, que profesa, de aquellos que realmente hicieron una decisión por Cristo. Hay creyentes que se quedarán aquí después de arrebatamiento de la iglesia porque no habían nacido de nuevo. Profesaban con su boca, pero no eran nacidos porque Él dijo, ni todo que dice Señor, Señor, entrará al reino de Dios. Mira bien, hay una diferencia entre la iglesia profesante y aquellos que hacen profesión de fe en Cristo. Para algunos esta profesión se basa en la realidad y para otros en ninguna realidad en absoluto. Ese último grupo pasará por el periodo de la tribulación, ya que Apocalipsis 2:22 indica claramente que la iglesia profesante no salvada experimentará la ira. No eras frío, no eras caliente, porque eras tibio, te vomitaré del mundo. Hay una iglesia que no subirá, no es la iglesia verdadera. En estos últimos años, solo la iglesia verdadera permanecerá. Solo la iglesia de Cristo subirá. Solo ella. Hay una diferencia entre la verdadera iglesia y la iglesia profesante, los que profesan. La iglesia verdadera está compuesta de todos aquellos que han recibido a Cristo como su Salvador. Y porque encima de esto, en contraste con aquella, la profesante, tenemos la iglesia profesante, que lo recibieron nomás de boca, o recibieron una actitud, pero no de su corazón, y no han nacido de nuevo. Esta iglesia quedará durante la gran tribulación, porque esta iglesia será vomitada de su boca y tendrá una oportunidad para ser salvo durante la gran tribulación si no deja marcarse sus manos y su frente con el 666. Pero no valerá leer la Biblia,
No valerá buscar a Dios, no valerá el Espíritu de Dios, porque la iglesia subió. Tendrá que dar su propia vida y ser torturados. Y durante 6 meses la muerte huirá de ellos. Quiere decir, procurarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Cuando Satanás entonces determinar en la gran tribulación, eliminará cara a cara a los que se quedaron aquí y dirá, tú predicaste contra mí. Y ahora, ¿quién te puede salvar? Eso será una iglesia profesante que quedará aquí, la iglesia tibia, la iglesia egoísta, la iglesia mundana, la iglesia que se ha mezclado con los pecados del mundo. En el traslado se levantará no a todos que hacen profesión de fe en Cristo, sino solo aquellos que hayan nacido de nuevo y hayan recibido su vida. La parte incrédula de la iglesia visible, junto con los incrédulos de la nación de Israel y los gentiles, pasarán por la gran tribulación. Por eso la Biblia dice, ¿quién son esos, Señor mío? Esos son los que lavaron sus vestidos durante la gran tribulación. Que habrá una otra oportunidad, porque los 2 testigos predicarán y el amor de Dios es tan grande que aquellos que se quedaran aquí habrá una última oportunidad para que lo reciban a Cristo. Pero yo no te aconsejo que tú te quedes, porque si es difícil entonces para que tú subas en el tiempo de la gracia, que tú puedas vivir una vida recta, que el Espíritu de Dios te pueda ayudar, ¿cómo tú podrás dar tu vida por Cristo cuando el Espíritu de Dios ya no estará más aquí, cuando la Biblia será un libro sellado y no entenderás nada y las iglesias estarán cerradas y usted verá Satanás cara a cara? Muy pocos se salvarán en aquel día, muy pocos. La Biblia dice que será un remanente. Solo la nación de Israel entera será salva en aquel día. Cuando el Mesías vuelva después de la gran tribulación y ponga sus pies en el monte de los olivos y ellos se conviertan. Y entonces la ley mosaica será desvendada de sus ojos. Y en la batalla de Armagedón, cuando todas las naciones estarán en contra de Jerusalén, entonces Israel clamará. Y Jesucristo entonces los liberará de la gran tribulación. Solo Israel en peso se convertirá. No se olvide que habrá un hambre mundial y que los niños pedirán comida y los niños pedirán leche. Y solamente se podrá comprar y vender con la marca de la bestia. Yo estaba en Ámsterdam, Holanda, muchos años atrás, en la conferencia de Billy Graham, y yo entré en un supermarket y yo no sabía, solamente miembros de ese supermarket podían comprar. Y cuando yo fui a pagar 1 litro de leche, la mujer dice, show me your left hand. Enséñame tu mano izquierda. Dijo, ¿y por qué enseñarte la mano izquierda? Tú no tienes el número en la mano. ¿Qué número? Tú tienes que tener un número en la mano izquierda. ¿Tú no eres miembro de ese supermarket? No, yo no soy miembro, yo voy a pagar con dinero. No, aquí solamente compran miembros. Tú no tienes el número en la mano. ¿Cuál número? Número 666. 666. No way, you can keep your milk. Por quedarte con tu leche. Increíble. Yo vi la gente llegar en el caja, enseñar la mano y el rayo láser poner la mano 666. Es el mismo láser que está en el supermarket cuando usted pasa. Eso será controlado por el anticristo. Por eso es que cada comida que usted compra tiene un número y un código. Y él tendrá el número y el código de todo. Y nadie podrá comprar y vender sin tener el número en la mano. El código de teléfono de Israel es 666. Estamos en el fin. Yo estuve en el edificio del mercado común europeo, el 666 de la bestia. 2 andares, 2 pisos tenía este gran edificio y se llama The Beast. Tu nombre está allí y mi nombre está allí. Cuando Cristo venga a llevar su iglesia, estará todo computadorizado en el mundo entero. Usted pone tu Social Security Number y ellos saben lo que usted tiene en el banco, ellos saben dónde usted vive, él sabe lo que usted gana, ellos saben todo. El anticristo sabrá todo sobre aquellos que se quedarán aquí. Pero yo no voy a estar aquí. Yo no espero al anticristo, yo espero a Cristo que vendrá para llevar la iglesia. Hay que hacer la diferencia entre Israel y la iglesia. Y esta es la doctrina verdadera del arrebatamiento de la iglesia antes de la gran tribulación. Primero, la extensión de la revelación bíblica. Israel ocupa así 4/5 partes de la Biblia y la iglesia solo ocupa 1/5 parte. Diferencias entre Israel y la iglesia. Segundo, el propósito divino. Israel recibe las promesas terrenales, los pactos, y la iglesia recibe las promesas celestiales en el Evangelio. Tercero, la simiente de Abraham, Israel, es simiente física de la cual algunos
se convertirán en simiente espiritual. La iglesia es una simiente espiritual. Cuarto, en razón al nacimiento, 2 puntos. Israel tuvo un nacimiento físico que produce parentesco, pero la iglesia tuvo un nacimiento espiritual que conduce a un parentesco con Cristo. Quinto, la supremacía en Israel, Abraham, en la iglesia, Cristo. Sexto, los pactos fueron con Israel, el abrahámico y todos los pactos siguientes. Pero la iglesia está directamente relacionada con el pacto abrahámico y los nuevos pactos. 7. En el ámbito nacional, Israel es una nación, una sola, pero la iglesia es de todas las naciones. 8. En el tracto divino, Israel disfruta un tratado nacional e individual. La iglesia es un tratado individual solamente con la iglesia, con los gentiles. 9. Las dispensaciones. Israel existió a través de los siglos desde Abraham. La iglesia solamente existe hace 2000 años, después del derramamiento del Pentecostés. 10. En el misterio de los tiempos, Israel no tiene ninguna actividad misionera y ningún evangelio que predicar, pero la iglesia tiene una comisión que cumplir y un evangelio que predicar. 11. La muerte de Cristo. Israel es condenado nacionalmente porque no lo aceptó. Para ser salvo por ella, la iglesia está perfectamente salva y actualmente por el sacrificio de Cristo. Pero todavía Israel recibirá a su Mesías en el segundo retorno después de la gran tribulación. 12. El Padre, la doctrina de Dios, del Padre. Israel somos relacionados individualmente con Dios como Padre. Pero la iglesia es Padre, Hijo y Espíritu Santo. 13. Cristo. Para Israel es el Mesías, el Manuel, el Rey. Pero para la iglesia Él es Salvador, Señor y cabeza. 14. El Espíritu Santo. En Israel vino sobre algunos temporalmente, a la iglesia vino sobre todos en el día del Pentecostés. 15. Principio de gobierno, 2 puntos. Israel tuvo el sistema de la ley mosaica. La iglesia tiene el sistema de la gracia, de la dispensación de la gracia. 16. La capacidad divina. Israel no tiene ninguna capacidad. La iglesia es la morada del Espíritu de Dios. Israel será salvo porque Cristo lo salvará en la gran tribulación. 17. Los discursos de despedida. Para Israel fue el discurso del Monte de los Olivos. Para la iglesia el discurso del aposento alto, la cena. 18. La promesa de retorno vendría con el fin para llevar a Israel después de la gran tribulación. Pero Cristo viene primero para llevar a la iglesia. Los últimos serán los primeros, la iglesia. Y los primeros serán los últimos, Israel. 19. La posición en Cristo. Israel es un siervo. La iglesia se compone de miembros de la familia. No os tengo llamados siervos, os tengo llamado amigos. 20. Israel es un reino terrenal con Cristo en los 1000 años. Israel será súbdito, pero la iglesia será regente en el milenio. 21. En el sacerdocio. Israel tuvo un sacerdocio. La iglesia es un sacerdocio con Cristo siendo su sacerdote. 22. En el matrimonio. Israel fue esposa infiel. La iglesia será esposa o será invitada a las bodas del Cordero. 23. Los juicios. Israel debe enfrentarse al juicio durante la gran tribulación, pero será refinado. E Israel entonces se convertirá. Porque dice, aquel que clamara a mí será salvo. Pero la iglesia es librada del juicio y de la gran tribulación. 24. La posición en la eternidad. Israel será los espíritus de los justos hechos perfectos en la tierra nueva. Pero la iglesia será una congregación de los primogénitos en los cielos nuevos y se sentará con Cristo en el trono. Así que nunca más confunda Israel e iglesia. Israel es Israel. Iglesia es la iglesia. Si alguien entonces dice que la iglesia tiene que pasar la gran tribulación, tiene que negar el sistema de los gobiernos estipulado por Dios. La relación de la iglesia con los gobiernos. En el Nuevo Testamento se instruye a la iglesia para que ore por las autoridades gubernamentales. Mire bien. Por cuanto son ordenados por Dios para que aquellos que están en autoridad podrán ser salvos. Y para que los santos vivan en paz como resultado de ello. Tales son las instrucciones de Pablo en 1 Timoteo 2:1-4. Pero mira bien. La iglesia es además instruida a estar en sujeción a tales poderes de acuerdo a las Escrituras. Sujetarse a un gobierno. ¿Entendiste? Mira bien.
Esa es la diferencia. Debido a que esos gobiernos son representados de Dios, la iglesia debería someterse al gobierno en la dispensación de la gracia. De acuerdo a Apocalipsis 13:4, el gobierno durante la gran tribulación es dominado por Satanás. Debido, entonces, en su relación con la iglesia, si los gobiernos serán de Satanás, ¿cómo es que la iglesia estará bajo el gobierno de Satanás? No tiene sentido. Si la gran tribulación, Satanás será el cabeza y gobernará en ella, entonces la iglesia estaría sujeta a Satanás. ¿Me entiendes? Porque la iglesia tiene que estar sujeta a los gobiernos terrenales, porque la Biblia lo dice. Debido al dominio satánico sobre los gobiernos en la 70ª semana, la gran tribulación, la iglesia tiene que ser liberada antes que ese gobierno satánico se manifieste. Por eso la Biblia dice, el que impide la manifestación del hombre inicuo, ¿qué impide? La iglesia. La iglesia subirá con Cristo. La iglesia no podría sujetarse a un gobierno satánico, siendo que el gobierno de la iglesia será el milenio y la iglesia reinará en el milenio. Durante la 70ª semana de Daniel o la gran tribulación, Israel le invocará con justicia y juicio a Dios sobre los hombres impíos que vendrán a destruirles en el Magedón. Clamará para que Dios les ayude. Pero la iglesia descenderá con Cristo, como dice Apocalipsis 14, y vendrá el Señor con todos los santos. Quiere decir que la iglesia ya estará en el cielo. Es imposible que la iglesia participe de la gran tribulación. Eso es imposible. Eso no tiene sentido, no tiene base en la Escritura. Tiene sentido. Por eso han sido creadas tantas doctrinas y tantas iglesias distintas han sido creadas. Los capítulos 1 a 3 del Apocalipsis denotan que la iglesia está aquí en la tierra. Pero de los capítulos 4 al 19, denota entonces que la iglesia subió, porque el ángel dijo a Juan, sube aquí y te mostraré, sube. De los capítulos 1 a 3, la iglesia está en la tierra. Pero de los capítulos 4 a 19, la iglesia está en el cielo, porque la Biblia dice, alegraos, oh cielo, y todos que en ella habitáis, pero ay de ti, tierra, porque Satanás descendió a ti con gran ira, sabiendo que poco tiempo le resta. Quiere decir que nosotros estaremos arriba. Estaremos arriba. Y es imposible que la iglesia pueda pasar la gran tribulación. Rápidamente, vamos a estudiar algunos puntos, lo que es llamado la gran tribulación en la Escritura. Primero, la gran tribulación en la Escritura es llamado el día de ira. El día de ira. Salmo capítulo 2. Salmo 2 y el versículo 5. Es un tiempo de ira en la Escritura. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 19. Es un tiempo de ira y es imposible que la iglesia lo pueda participar de la ira. 14, 19. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vindiminó la viña en la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. La ira de Dios. No puede ser que la iglesia pasará la ira si la iglesia ha sido salva por Cristo. Apocalipsis capítulo 15 y el versículo 7. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. ¿Cómo Dios derramará la ira sobre la iglesia? No puede ser. Segundo lugar, la gran tribulación en la Escritura es llamada de día de venganza de Dios. Y Dios no se vengará en la iglesia si Dios salvó la iglesia. Isaías capítulo 34 y el versículo 8. Isaías capítulo 34 y el versículo 8. Porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. Año de retribuciones, de venganza. Tercero, es llamado tiempo de angustia. Hemos leído en Jeremías 37, el tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Cuarto lugar, será el tiempo de la herida de Israel. Oseas 6:1 dice que Él sanará la herida de Israel. Lo sanará. Isaías capítulo 30 y el versículo 26. Y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor, como la luz de 7 días, el día que vendare, que sanar, que curar Jehová la herida de su pueblo. Israel será curado, la herida de Israel. Dios la curará en la gran tribulación y la restaurará para siempre.
Es llamado en quinto lugar el día de tinieblas, el día de tristeza. Joel 2:2 dice, ay de aquellos que quieren el día del Señor, será día de tinieblas y no de luz. Sexto, será un día ardiente como un horno. Malaquías 4:1 dice, y vendrá el día del Señor como un horno caliente. Y todos los impíos que hicieron mal serán raídos de la memoria, pero los justos saltarán como carneros en la majada. Séptimo lugar, será la hora de la tentación y de la tribulación. Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 10. Esta es la iglesia fiel, la iglesia de Filadelfia. Capítulo 3 y el versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Esa palabra guardaré en el original griego es el infinitivo peirasai, que realmente no es guardar. Guardar es que va a estar a la tribulación, pero va a guardar. Pero el original griego es peirasai. Peirasai quiere decir, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te sacaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar los que moran en la tierra. La iglesia no morará en la tierra, por lo tanto Dios no la va a probar. Peirasai, sacar, no guardar. Peirasai, para sacarte. Si guardar, quiere decir que le puede guardar, porque pasará la gran tribulación, pero será guardada, ¿me entiendes? Es peirasai, sacará para arriba. Alabado sea el nombre del Señor, para siempre. Será en octavo, tiempo de destrucción, para que los destruya la tierra. Joel 1:15, y vendrá el Señor y destruirá la tierra, y destruirá a los moradores que se rebelaron contra él. En nono lugar será el tiempo que el anticristo hará guerra en contra de los santos. Apocalipsis 11:18. Y subió del mar los cuernos y hicieron guerra contra los santos del Altísimo. Será un tiempo de juicio.